Muy buenas tardes. El Centro Cultural del Banco de la República en Tunja tiene el gusto de abrir esta conferencia que tenemos hoy en el marco de la alianza entre el Centro Cultural del Banco de la República y la Facultad de Ciencias Básicas de la UPTC, sobre todo el grupo de investigación el grupo de investigación manejo de recursos hídricos. Precisamente este grupo de investigación, perdón, se llama Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad, pero se ha concentrado en el tema de recursos hídricos. Valga la pena esa precisión porque es un esfuerzo que hemos hecho en conjunto con la Facultad de Ciencias Básicas, en cabeza del maestro, quien nos va a presentar a nuestra él ha sido fundamental en esta alianza estratégica, quien ha buscado a los conferencistas, ha definido en conjunto con el Centro Cultural nuestra programación, para fortalecer nuestro proyecto Páramos y Ríos, Fuentes de Vida de Boyacá. Esta apuesta es mostrar un poco la riqueza que tenemos de los recursos hídricos que existen en el departamento de Boyacá, pero sobre todo buscar la conciencia ambiental frente a lo que significa recuperar, mantener y sobre todo investigar sobre ese recurso hídrico que tiene el departamento, los páramos y los ríos, y por eso aunar esfuerzos con este grupo de investigación ha permitido que esto sea posible. Maestro, bienvenido, bienvenida maestra Isabela González, quien es nuestra conferencista, que voy a dar el paso para que lo presenten desde la UPTC y sea esta la oportunidad de contarles que nosotros mantenemos esta alianza a partir de un trabajo mancomunado que organizamos la programación y que puede consultar en www.banredcultural.org/Tunja. Maestro, todo suyo el auditorio y bienvenidos y bienvenidas. Gracias, licenciada Diana. Gracias, Isabela. Gracias a los asistentes. Pues nos corresponde hoy nuevamente presentar una actividad fundamental en el conocimiento y sensibilización de nuestros recursos de alta montaña, los recursos del páramo. Entonces vamos hoy a abordar una temática relacionada con la calidad del recurso hídrico en las zonas de páramo como fuentes primarias de abastecimiento de toda la red hídrica y del beneficio que puede ofertar servicios ambientales, servicios ecosistémicos, se generan desde estos ecosistemas estratégicos como son los páramos. Ya tomamos algunos elementos muy particulares, pero esto es muy complejo, muy dinámico, pero es maravilloso en la forma como se articulan en la naturaleza todos estos eventos y pues reciben los impactos que por nuestro quehacer cotidiano y a veces por desconocimiento de causa le generamos. Hoy nos acompaña la bióloga magíster Isabel González Gamboa, una de mis alumnas aventajadas y que pues ha formado parte de nuestro grupo de investigación estudiando el recurso hídrico y la biota asociada en las zonas de páramo. Isabel pues siendo muy joven, tiene un récord de rendimiento académico, de progreso, de formación académica bastante interesante. Desde el año 2012 está vinculada inicialmente como semillero, ahora luego como joven investigadora y posteriormente a la actualidad como investigadora del grupo de manejo integrado de ecosistemas y biodiversidad y trabajando con el recurso hídrico. Pues habría mucho para decir, ha tenido vivencias en recurso hídrico de aguas dulces, que es su mayor campo, su mayor fortaleza, pero también ha tenido la oportunidad de hacer seguimiento en sus estudios, a profundizar en el conocimiento hasta el recurso hídrico marino. Entonces, lo uno con lo otro complementan y pues siendo nuestro tema central para nuestras charlas de este año, al igual que el año anterior, relacionados con páramos y ríos, fuentes de vida de Boyacá, pues la idea es en que las experiencias y la visión que tiene esta joven investigadora nos la comparta para poder entender muchos de los procesos y además comprometernos en ese proceso de sensibilización y manejo de nuestros recursos. Entonces, con el tema que va a abordar Isabela, no le quito más
tiempo a su disertación. Solamente me gustaría indicar que las preguntas las pueden hacer a través del chat para que una de nuestras colaboradoras, la funcionaria Lida Sanabria, las transmita a la expositora y pues se pueda dar respuesta a lo que esté a su alcance. Serían 40 a 45 minutos de disertación y unos 15 minutos de preguntas. Y desde ya, en caso de no vernos al final de la charla, les estoy invitando para la conferencia que viene el próximo mes de mayo. Está relacionada con el papel que juegan las empresas o el compromiso que deben tener las empresas de acueducto y alcantarillado en el corredor industrial de Boyacá para con los programas de recuperación de el impacto de degradación que se genera por el uso de las aguas que vienen desde los páramos. Entonces, una invitación cordial y invitación especial a Isabela para que inicie su disertación. Bienvenida, Isabela, y gracias para todos. Muchas gracias, profe, por esa introducción. Gracias también a la señora Diana del Banco de la República. Muchas gracias al Banco de la República por esta invitación. Bueno, en este momento me permitiré compartir la presentación para que podamos empezar. Buenas tardes a todos. Información importante del Banco de la República, pero quisiera comentarles, primero que todo, que soy Isabela González, soy bióloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, soy magíster en Ciencias Biológicas de la UPTC también, de nuestra alma mater de Boyacá. Esta presentación es gracias al Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias de la UPTC y también gracias al Grupo de Investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad SIGUA, el cual me acogió desde que yo era una estudiante de pregrado de biología y hasta este momento que ya soy profesional. Bueno, para empezar, entonces, permítanme un segundito. Entonces, mi presentación titula, buenas tardes primero a todos y gracias a todas las personas que asisten y dedican su tiempo para ver esta presentación. Entonces, se titula Calidad del recurso hídrico superficial en los páramos como fuentes primarias. Aquí tenemos uno de nuestros hermosos páramos de Boyacá en la imagen del fondo. Está el páramo de Siscuncí, uno de nuestros páramos bellos de Boyacá. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar para esta conferencia? Entonces, primero vamos a tratar qué es un páramo, las características generales de los lagos de los páramos, que es, digamos, de lo que se basa esto, que es el recurso hídrico, los componentes bióticos de los lagos, como decía el profesor Jairo. Entonces, ¿cuáles son los organismos como principales del agua que viven allí? Los factores que nos pueden mostrar la calidad del agua o de calidad de agua o mala calidad de agua, o sea, si es buena o si es mala, desde la parte biótica. Los impactos sobre los cuerpos de agua de los páramos, que muchos no son ajenos para nosotros. La importancia del recurso hídrico de los páramos. También digamos qué debemos hacer para la conservación de estos lugares, que es la parte más importante, ya que pues esta conferencia trata sobre eso. Y también como de una parte amplia, no solo para un público especializado, sino para todo clase de público. El agradecimiento a las personas que han participado para que esa información yo se las pueda brindar y las preguntas. Bueno, entonces, primero que todo, pues, ¿qué es un páramo? No sé si de pronto, creo que ustedes ven igual bien mi presentación. ¿Qué es un páramo? Entonces, el páramo es una extensa región generalmente desarbolada que está en la parte superior de las montañas. Esto generalmente está en la zona intertropical del mundo, o sea, no en todo el planeta se generan o se pueden dar las condiciones necesarias para que exista un páramo. Hay otras condiciones en otros lugares del mundo, pero digamos que el más conocido para los páramos es la parte de Sudamérica. Y hay unos ecosistemas muy parecidos en la parte de Centroamérica, de África, de Nueva Guinea, que son los lugares donde también hay unos ecosistemas parecidos a los del páramo o pueden cumplir funciones parecidas. Entonces el páramo está generalmente sobre los 3.200
o 3.800. Hay páramos que empiezan desde 3.200, hay otros de 3.800 o puede variar. Realmente pues todas nuestras montañas no son iguales, entonces es muy difícil decir un punto exacto donde comienzan, pero digamos que esa sería como la altitud. Este páramo, digamos, como ustedes pueden ver en la imagen, entonces el páramo generalmente está en la parte superior del bosque alto andino y entre la parte inferior de las nieves perpetuas, ¿no? En esa franja, por decirlo así. Generalmente el páramo pues tiene unas temperaturas frías, que es una de las cosas importantes, y ya como les estaba diciendo que la región desarbolada es porque allí predomina sobre todo las cuestiones como es o sea, vegetación como tipo frailejón, pajonal, entre otras. También pues una de las características fundamentales de esto es que en los páramos hay organismos que son, digamos, de estos sitios importantes, como digamos son el cóndor andino, entre otras aves y anfibios y otro tipo de organismos. Entonces el páramo también se puede dividir en tres partes. Generalmente el páramo tiene tres zonas, por decirlo así. Entonces está la parte del subpáramo, como ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, que es el que limita como tal con el bosque antoandino. Entonces tiene un bosque de porte bajo, generalmente hay gramíneas y frailejones. Entonces, digamos, si ustedes van de caminata, digamos, al Santuario de Fauna y Flora en Iguaque, que queda aquí cerca de Tunja, entonces ustedes pueden ver que cuando va pasando el bosque, que son árboles grandes, de buen porte, digamos, robledales y esto, cuando van subiendo un poco más allá, empiezan a ver que la vegetación empieza como a disminuir su tamaño. Entonces, en ese momento, digamos que podríamos empezar a decir, bueno, aquí ya empieza el páramo. En esa región se le llama subpáramo como tal, que es como la transición entre el bosque y el páramo, ¿no? Se ve la vegetación más pequeñita, árboles más de más bajo porte, se ven como más pastos en esta región. Luego le sigue el páramo propiamente dicho, que es la imagen que está en la parte derecha, que es una imagen del páramo de la Rusia, un lugar muy bonito en el municipio de Duitama, entre Duitama y Charalá. Entonces allí se pueden ver sobre todo el bosque de Colorado, que es del grupo de los polilepis, del género polilepis. Hay frailejones y gramíneas como calamagrostis. Entonces, como yo les comentaba, sigamos, ustedes se imaginan en el páramo, entonces ya empiezan a ver frailejones, empiezan a ver, digamos, más pastos, ya no ven árboles, entonces ahí ya estarían en el páramo propiamente dicho. Luego de esto, ya está la parte del superpáramo, que es la parte ya más alta que, por decirlo así, limita con las nieves perpetuas. Entonces, más arriba de este superpáramo ya podríamos ver como tal nieve. En el caso, digamos, páramos como los que se encuentran en el Cocuy o en otras partes del país también. Entonces, en el superpáramo ya hay gramíneas, o sea, pastos, ya como tal vamos a ver pastos, matorrales y suelo desnudo. Entonces, generalmente si ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, entonces generalmente esto está por, por roca, entonces ya no vamos a ver tanta vegetación, sino vamos a ver una roca y una transición hacia zonas ya mucho más frías. Entonces, ¿qué les puedo decir? Además de esto, los páramos tienen otro tipo de división, por decirlo así, que son páramos dependiendo de sus precipitaciones. Entonces, tenemos páramos de tipo seco, que son páramos que alcanza a llover hasta 1.100 milímetros, que son las cuestiones de lluvia. Luego están los páramos húmedos, que alcanzan hasta los 3.500 milímetros más o menos. Ese es el rango, digamos, como les muestro en la tablita. O los pluviales, pluvial quiere decir que llueve mucho, que es de demasiada agua, entonces superan los 3.500 milímetros de agua, ¿no? Entonces a veces no sabíamos, ¿no? Que los páramos también se diferencian por esta razón. Entonces, digamos, si ustedes van a un páramo, por lo menos yo les presento una imagen, un mapa en la parte izquierda. Les presento los mapas que hemos estudiado en el grupo de investigación. Está el páramo de Ciscuncio-Cetam, tenemos una laguna que es negra. Tenemos otro páramo que también es muy bonito, que es el de Pijagual, el páramo de Mamapacha y la Cuchilla de Ubalá. Y en la otra parte de la cordillera, ¿no? Esta es como la parte oriental de la cordillera oriental, y se encuentran estos cuatro páramos que les mostré. Y en la parte occidental de la cordillera se encuentra el páramo de Guantíbala, Rusia, que es el que les mostraba en la fotico. Está, bueno, aquí está la imagen de Tunja para que más o menos se puedan ubicar de dónde queda cada páramo y estas lagunas.
Luego está el páramo de Rabanal, que es el que queda como tal en Venta Quemada, que es yendo hacia Bogotá, y otro que se llama Cerro Las Lomas, que ya es más cerca de Bogotá, que ya tiene una altura más baja. Entonces, muchas veces para poder definir si un páramo es seco o es húmedo, entonces, como son por sus precipitaciones, aquí en esta imagen, en cuadros blancos pequeñitos, podemos ver es los comportamientos de lluvias de cada sitio. Entonces, cuando nosotros vemos una imagen como el de Ciscuncio Z, que tiene un solo pico, generalmente de lluvias, y un pico de sequía, entonces, oh, perdón, entonces esto es un páramo, aquí llueve de manera monomodal, y digamos, si ustedes se van a la parte de Guantibala, Rusia, que es en la parte ya occidental, ven que hay dos picos en la cuestión de las lluvias, ¿no? Entonces allí el régimen de lluvias es bimodal. Entonces, generalmente en estos páramos de estas zonas, por lo menos en Mamapacha, y como también hemos visto en Rabanal, aunque aquí se ven más o menos dos picos, ustedes pueden ver que si van, digamos, quieren hacer esas comparaciones, que digamos en el páramo de la Rusia generalmente se ve pues frailejón, pajonal y aquí las gramíneas, y en el otro páramo, además de que se ven frailejones, eso se ve más vegetación de otro tipo un poquito más arbórea, ya que la cuestión es que llueve demasiado, ¿no? Y además podemos ver la famosa lluvia horizontal o neblina, por decirlo así, que es la que siempre está cubriendo los páramos, ¿no? Que es una parte importante de los páramos. Entonces, respecto a esto, pues yo les quería comentar que Colombia, pues como ya les comentaba, Sudamérica es uno de los continentes más privilegiados con estos ecosistemas y Colombia, por su posición geográfica, es uno de los más privilegiados de ver de todo el continente. Entonces posee el 49% de los páramos del planeta, o sea, es grandísimo todo lo que tenemos para proteger, para cuidar y sobre todo es el regalo, ¿no? De tener unos ecosistemas que son tan importantes que nos proveen un recurso tan fundamental como el agua. Esto corresponde al 1.7% de su territorio continental, o sea, de su territorio como tal, que no corresponde a la parte marítima, y están distribuidos en 34 sistemas identificados, ¿no? Entonces, como que ya tenemos páramos con nombre que se pueden proteger, que están allí, y que es necesario como conocer, ¿no? Entonces, digamos, en la imagen derecha tenemos uno de los considerados páramos más bonitos de Boyacá, que es el páramo de Ocetá. Está muy bien conservado. Tiene unas cuestiones culturales muy importantes. Las personas lo han protegido muy bien. Entonces, es un lugar muy bonito. Respecto al departamento, bueno, en esta imagen que les muestro en la parte de abajo, están por departamentos la cobertura de páramos, ¿no? Entonces está el departamento de Boyacá, además de eso nuestro departamento es el que más tiene cobertura de páramos, que es el 18.3, luego le sigue Cundinamarca, que es el 13.3, ya que en Cundinamarca pues se encuentra el páramo más grande del mundo, que es el Sumapaz, que pues también es muy bonito. Luego le sigue Santander 9.4, Cauca, Tolima y Nariño, pues que es en la parte como sur de nuestro país. Entonces, los páramos suministran agua a 17 millones de personas. Entonces, esto es algo que es una realidad. Entonces, prácticamente muchos de los sistemas el cual se provee de agua a las ciudades grandes como Tunja, como Bogotá y bueno, en otros lugares en este momento, son por los páramos, ¿no? Entonces aquí tenemos unas imágenes. Entonces que el páramo es importante por el abastecimiento de agua y sobre todo porque tiene estos ecosistemas que vemos acá, que son lagos de alta montaña, que son los que permiten encauzar el agua derivada de todo lo que reciben los frailejones para después de eso filtrarla de manera más o menos progresiva hasta que llegue a las personas en las partes bajas, ¿no? Entonces es una parte que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí están las características generales de los lagos de páramo, ¿no? Entonces, una de las características más importantes es que son de origen glaciar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estos lagos surgen por el derretimiento generalmente, en varios de ellos, por el derretimiento de la nieve de la parte superior, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos son de este origen, o en algún momento hubo
hubo nieve y por eso se producen. Entonces podemos ver que en la imagen de la izquierda, en la parte superior, tenemos una imagen de Pozo Negro del municipio de Belén, esto es en el páramo de la Rusia, donde podemos ver que las montañas son montañas desnudas y que por esas montañas puede bajar el agua y se encausa en esta depresión de rocas donde ahí llega el agua y puede almacenarse allí. Tenemos en la otra imagen al lago San Nicolás, también pueden ver que no hay más montaña hacia arriba, pero entonces toda aquella que llega, toda el agua que llega a estas zonas es por escorrentía, o sea, por, va bajando el agua por la montaña hasta que se encausa en este sitio. Esto es en el páramo de Mamapacha, está a 3.305 metros de altitud. Luego sigue, bueno, otra imagen de abajo, por lo menos tenemos al lago Negra, es páramo de Ciscuncio-Cetam a 3.520 y lago Gloria de Vijaguar. Que es una de las cosas como más de que también es importante de los lagos de páramos, que generalmente tienen un tamaño pequeño. Entonces, la gran mayoría de los lagos que hemos estudiado nosotros en la parte de Boyacá, en el grupo hemos estudiado 15 lagos de alta montaña. Entonces, generalmente son pequeños. El más grande es de 2 hectáreas, que bueno, que este es grande, que se llama Calderona, esta laguna, pero generalmente todos son muy pequeños. Entonces, ustedes pueden ver en la imagen lagos de pequeño portecito. Entonces, esta es la cuestión. Una de las características más importantes es que son lagos oligotróficos. ¿Qué quiere decir? Que los nutrientes que se encuentran en el agua son muy bajos. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque el agua llega directamente a estos lagos, o sea, no hay una escorrentía tan alta para que se llenen de nutrientes, ¿no? O el agua es filtrada directamente de los frailejones, de unas estructuras que tienen las hojas de los frailejones para poder capturar el agua de neblina, y por esa razón llega, pero el agua no tiene una escorrentía para ganarse nutrientes. Entonces, por esa razón, estos lagos, si ustedes van generalmente a estos lagos, ustedes los pueden ver muy transparentes, ¿no? Entonces, ellos tienen una alta tasa de renovación por entrada de agua de bajos nutrientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que generalmente a estos lagos todo el tiempo les está entrando agua, todo el tiempo, entonces está renovando todo el tiempo, entra, sale, y por esa razón pues hay una renovación, o sea, el agua está constantemente en movimiento. Tienen un pH ácido también debido a estas cuestiones de los nutrientes. Tienen las 12 horas de luz, entonces como no sucede pronto en lagos de otras partes del mundo, donde los lagos de altura, bueno, relativa altura, entonces no tienen esta incidencia de luz todo el tiempo, o sea, horas constantes de luz. La otra es que ellos tienen cambios de temperatura diarios, entonces estos lagos generalmente tienen unos cambios de temperatura diarios bastante fuertes, por decirlo así. Entonces tú puedes ir a un lago, a estos lagos en la madrugada y ellos pueden tener cierta película de hielo. Entonces ellos como que alcanzan un punto de congelación muy leve en las madrugadas y luego al mediodía ya les da bastante radiación, o sea, les llega el sol directo y entonces ahí la temperatura vuelve a cambiar y en la noche vuelve a bajar bastante la temperatura. Entonces estos ecosistemas debido también a la altura, pues entonces tienen esos cambios diarios de temperatura bastante, o sea, bastante notorios, digamos, si se hiciera un estudio por horas en el día. La temperatura generalmente está entre 8 y 13 grados centígrados, entonces es un agua muy fría, bueno, bastante fría, bueno, por decirlo así. Y respecto a la parte biótica como tal dentro de los lagos, existe poca diversidad biótica y una gran abundancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a encontrar, si ustedes miran organismos dentro del agua, no van a encontrar muchos organismos variados, o sea, de varias especies, sino que van a encontrar muy poquitas especies, pero entre esas va a abundar demasiado, que eso es una de las cosas más importantes también de estos lagos. Entonces, dentro de los componentes bióticos de los lagos y de lo que hemos estudiado nosotros en el grupo de investigación, entonces hay uno de los grupos más importantes que nos ayudan a determinar la calidad del agua, ¿no? Entonces hay ciertos organismos que son, por decirlo así, indicadores de calidad de agua. Entonces vemos en la parte izquierda un grupo que son el zooplancton, zooplancton quiere decir que son organismos que andan a la deriva, o sea, como que son llevados por la corriente. En este caso, en la parte de los lagos puede ser una corriente leve por viento o por otras circunstancias.
Entonces, digamos, hay este grupo de animales que son los copépodos dentro del zooplancton, y nosotros hemos visto que en los lagos de alta montaña hay unas especies que son únicas, unas especies que son bastante, em, o sea, ellos no pueden resistir demasiados cambios en la temperatura, entonces son propias de estos sitios. Entonces tú no vas a encontrar otros organismos en otra parte, en otro lugar, en otro lago, en otra parte, si no son allí, ¿sí? Entonces uno de estos especies, de hecho hay una especie endémica que es de Colombia, que es un copepo calanoideo. Bueno, en este caso los copepos de ese grupo son muy diversos en el mar, pero en la parte continental son muy escasos y precisamente hay de este grupo. Entonces cuando vemos estos grupos, bueno, decimos, oye, ellos están en un sitio, ellos son unos indicadores porque son bastante, no toleran muchos cambios en la temperatura. También está, bueno, este crustáceo, que es otro de los grupos que también estamos en los lagos, pero que ese se encuentra bastante en lagos de alta montaña. Luego sigue en la mitad, tenemos las imágenes del fitoplancton, que son plantas como que derivan también en la columna de agua, que estas son microalgas, estos organismos se pueden ver solo en microscopio, hay que tener un microscopio para verlos. Y entonces aquí tenemos uno de los grupos que son muy abundantes en la parte de los páramos, aunque también en este caso dentro de estos mismos géneros, dentro de los grupos, también se pueden encontrar en otros lagos más bajos, pero bueno, están estos grupos. Y uno de los más sensibles, por decirlo así, de los indicadores, que son los que más se usan para indicar calidad de agua, son los macroinvertebrados, ¿no? Entonces, digamos, estos son tres de los organismos que yo les decía que no son tan diversos, pero son muy abundantes. Entonces tenemos este organismo de aquí arriba que está como en una bolsita, que se llama, es del grupo de los tricópteras, que es una oxytira, es el género. Entonces este organismo es muy abundante en lagos de alta montaña. Luego le sigue este organismo que es un ácaro, que este es una Renurus, es el género. Y este organismo es un indicador, es un buen indicador como de cambio climático, por decirlo así, este organismo. De hecho, a nuestro grupo de investigación vino un investigador alemán que trabaja exclusivamente con ácaros y él quería ir a páramos a ver estos ácaros tan únicos, o sea, de solo esta zona, y él ha visto que aquí prácticamente se pueden encontrar muchísimas especies nuevas que aún no se han descrito y que falta todavía por investigar. Luego está otro organismo que es uno de los más controversiales, por decirlo así, porque es un organismo que es un díptero, que es el grupo de los ceratopogonidos. Entonces, resulta que para indicar calidad de agua, muchos índices miran que si hay algunas larvas de algunos dípteros, quiere decir que es mala calidad de agua. Pero en este caso nosotros hemos visto que para páramos, digamos, este organismo es uno de los que más abunda y a veces hay que determinar cuál es el que realmente puede indicar mala calidad de agua o buena calidad de agua, ya que no se puede solo por un grupo decir todos los de ese grupo indican mala calidad de agua, porque el que está abajito, que es como una larvita, es diferente, esto nos indica algo diferente. Pero bueno, dentro de estos tres grupos, uno de los más importantes también es el de la mitad, el fitoplancton. ¿Por qué razón? Porque el fitoplancton, a pesar de ser microscópicos, a pesar de que tenemos que verlos en un microscopio, cuando hay unos cambios bruscos en la calidad de agua, las aguas pasan de ser transparentes, como tenemos en la imagen de la izquierda, a pasar de un tono verdoso, que generalmente es cuando hay muchísimas algas. Pero bueno, ya les explico esta cuestión. Entonces, generalmente los lagos de páramo son así, oligotróficos, transparentes, no tienen casi nutrientes, tienen un bajo contenido de fósforo, de nitrógeno, bajo nivel de productividad primaria, quiere decir que tiene pocas algas, bueno, en palabras coloquiales, pocas algas. El agua es clara, hasta 4 metros, entonces, digamos, si tú vas al páramo de la Rusia y ves el lago cristalina, por eso tiene ese nombre también de cristalina, es que tú puedes ver, o sea, la penetración de la luz llega hasta muy al fondo, o sea, o puedes meter algo y puedes verlo hasta 4 metros de profundidad. Entonces, esto como reservorio de agua es muy importante porque prácticamente el agua baja y los costos de potabilización son
bajos, o sea, son relativamente bajos porque no necesitas hacer un lugar para sedimentar material disuelto, sino que pues tienes que hacer la parte de cloración y otras cositas, pero no es tanto como si las aguas, digamos, fueran de este color verdoso que tenemos en la parte superior derecha. Entonces, ¿por qué un agua pasa de estar así a estar así? Sucede que hay un proceso que se llama eutrofización, que es cuando los lagos empiezan a cargarse con demasiada cantidad de nutrientes. Nutrientes se le dice, digamos, al nitrógeno y al fósforo. Estos nutrientes son como que ayudan a que las algas como que se multipliquen, como que son, como por decirlo así, lo que, bueno, eh, con esto las algas empiezan a abundar. Entonces, cuando empiezan a ver muchas algas, entonces se empieza a ver este color verde que tenemos ahí, ¿no? Muchas algas. Y luego también estas algas pueden morir y al morir entonces producen un olor. Entonces, generalmente tú vas a ver que estos lagos, además de tener un olor extraño, también de un color extraño, también tienen un olor extraño, ¿no? Entonces, a una planta de potabilización le cuesta obviamente más potabilizar un agua de este color verde que este, que es transparente. Entonces, digamos, eso se ve reflejado después en nuestras casas, en nuestras facturas, en la producción. Entonces, por eso es importante mantener conservados los páramos, porque además de proveernos el agua, nos reducen los costos de proveer el agua. Entonces, esa es la razón. Entonces, siempre hemos visto que el fitoplancton, los bichitos pequeñitos que yo les mostré, es el más promisorio como indicador de alerta temprana de cambios en las características ecológicas de los lagos. Y bueno, y esto se ve a grandes rasgos, ya puede extrapolarse a que no hayan, digamos, a que haya mortandad de peces en los lagos donde hay peces y estas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa cuando un lago se vuelve como les mostré en la foto, ¿no? Entonces hay unos impactos sobre los cuerpos de agua de los páramos que además de la eutrofización, hay otros que son también bastante importantes, como son los impactos de la minería. Son uno de los impactos prácticamente irreversibles, son difíciles de contrarrestar. Entonces, pues, digamos, según Parques Nacionales Naturales en el 2010, 5 parques naturales y un santuario de fauna y flora se estaban explotando de manera ilegal por los recursos mineros. Entonces vemos una imagen de como más o menos cómo se va degradando, de cómo se hace el uso del suelo y pues ya no sé, es muy difícil a veces hacer una restauración de organismos como los frailejones, que son de los más importantes porque se demoran demasiado en crecer, el terreno de pronto ya no es viable, las condiciones climáticas cambian, entonces ya no hay ese microclima que era frío, que es propenso para ellos, sino que empieza a calentar y entonces cuando sube la temperatura, entonces esos organismos ya no pueden estar y por esa razón digamos que uno de los impactos más importantes es la minería, porque produce muchos cambios estructurales y también como a veces indirectos que no vemos, pero que están allí. Otro de los más importantes pues es el cambio climático, es un impacto indirecto. Entonces, este impacto es más difícil de contrarrestar, pero pues eso lo podemos hacer prácticamente a veces desde casa, contrarrestar ciertas acciones que hacen que el cambio climático pues se acelere, ya que esto es un efecto natural, pero que se ha intensificado o se ha acelerado por el hombre, ¿no? Por acciones antropogénicas. Bueno, en este caso tenemos una imagen del páramo de Mamapachas, uno de los páramos muy bonitos. Resulta que los páramos han sido considerados como uno de los ecosistemas como más vulnerables a cambios abruptos en las condiciones climáticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los páramos son ecosistemas que necesitan un clima frío, por decirlo así. El ambiente tiene que estar frío porque el agua, cuando viene en neblina, se puede condensar gracias a los frailejones, luego baja y esto se puede escurrir, o sea, hacer como proceso de escorrentía hasta la parte baja donde la podemos usar. Pero si se calienta demasiado el ecosistema, entonces el agua no se va a quedar, sino el agua se va a evaporar. Entonces el agua se va a perder. Entonces por esa razón los páramos no van a poder captar la suficiente agua y la cantidad de agua para nosotros, para los que estamos en las partes bajas, va a ser menor. Entonces va a ser más complicado para eso, ¿no? Entonces un efecto socioeconómico del cambio climático, digamos, en la parte general, no solo de páramos, es que hay unos costes de adaptación de las zonas costeras a la subida al nivel del mar. En el caso del páramo, baja el nivel del agua.
Entonces pueden bajar los niveles del agua que son los que necesarios para que nosotros consumamos, ¿no? Em, También de eso pueden haber más conflictos por acceder a los recursos que ya son limitados, ¿no? El agua es un recurso limitado, es un recurso finito. Entonces resulta que ahora, si digamos no conservamos estos sitios, va a disminuir el recurso y pueden haber más conflictos por el acceso a ellos o van a ser más costosos y no todos vamos a poder acceder al recurso. Entonces, por esa razón, esto es un efecto bastante importante del cambio climático, ¿no? Pueden haber desplazamiento de las poblaciones, digamos, por efectos del cambio climático, entonces personas, organismos, en este caso, aunque los desplazamientos aquí se lo hablan como desplazamientos de los humanos, pueden haber desplazamiento de los organismos. Hay organismos que ya no van a poder vivir en estos ecosistemas y pues ellos van a estar desplazados o van a estar en peligro de extinción o se van a extinguir porque las condiciones climáticas de los páramos han cambiado, ¿no? Esto es una realidad. Ya existe el cambio climático, ya existen refugiados climáticos. Hay varias partes del mundo donde ya hay personas que debido al cambio climático han tenido que han dejado sus tierras o han dejado sus islas, ¿no? Porque en el caso de la parte costera, entonces sube el nivel del mar y las islas han desaparecido. Entonces hay muchas personas que han tenido que irse porque el cambio climático ha influido en su subsistencia. Yo tengo una imagen en la parte de abajo de algunas personas que hacen ciertas migraciones porque ya no tienen agua, ¿no? En la parte donde antes habían agua, ya no hay agua, entonces las personas tienen que movilizarse para eso. Otra cuestión es que eso influye en el descenso de la productividad de las cosechas, entonces aguas abajo, donde la gente cultiva, pues va a ser más difícil el acceso al agua para sus plantas, por ende va a ser más difícil conseguir el consumo, los alimentos para nosotros, entonces algo es importante. Lo que yo les comentaba, sobre todo, va a subir el precio en los alimentos básicos, va a subir el costo del agua, entonces esto afecta directamente la parte económica de las personas. Puede haber un aumento en los fenómenos meteorológicos, entonces el cambio climático influye en que de pronto los páramos sean más sensibles a los incendios. Hace un tiempo se incendió el páramo de Siscuncí, una cosa impresionante, o sea, se quemaron hectáreas de páramo de Siscuncí, tú podías pasar y mejor dicho, terrible todo lo que pasó. Los páramos ya no resisten esto, entonces por esa razón los incendios son más difíciles de sofocar en estas regiones que digamos antes no hubiera sido de esta manera. Y además de eso, aumentar la temperatura también ayuda al aumento de ciertas enfermedades, de propagación de ciertas enfermedades. Eso es el efecto del cambio climático. Otros impactos que tienen los páramos, pues son, digamos, en la parte izquierda les muestro la agricultura, entonces se ve la línea donde está sembrada la papa y la línea, la parte derecha, donde está los frailejones. Entonces, no es por satanizar al campesino que cuide lo que no sé qué, es que simplemente es decir que hay muchas personas que tienen terrenos en la parte de los páramos que han sido entregados por generación, entonces sus terrenos eran de los abuelos, de sus padres, de ellos, y pues ellos sembraron, saben sembrar, lo hacen bien, entonces no es tanto como que sataniza a la persona que porque el impacto y siembra en estos lugares, sino que el gobierno y nosotros como persona, como otra sociedad por fuera de ellos, tenemos que buscar algún tipo de actividad, la reconversión económica de esas personas, para que ellos dejen de hacer agricultura y tengan otro recurso, ¿sí? O tengan otra actividad para que puedan hacer, para que puedan vivir, ¿no? Porque simplemente no quitarles la actividad, pero dejar que la persona no tenga cómo sobrevivir, tampoco es esa cuestión, sino que la persona tenga otro ingreso adicional o por cuidar un sitio, entonces tengan alguna retribución monetaria como por generación de oxígeno u otras cuestiones que a veces simplemente nosotros no vemos que el oxígeno está y que está por ahí, pero el oxígeno tiene un coste para los ecosistemas, un coste ambiental que debería, digamos, en algún momento ser, digamos, como darle a una persona una retribución porque permita que ese recurso exista, ¿sí?
La otra cuestión también es, digamos, la ganadería, que también la cuestión es que pues el ganado compacta más el suelo, un suelo que tiene que estar, en palabras coloquiales, blandito, ya que el agua tiene que infiltrar. Entonces, digamos, si las vacas van pisando, van compactando el suelo, entonces las propiedades del páramo para absorber el agua, para actuar como un cojincito y recoger el agua, no va a ser igual si, digamos, están este tipo de actividades en la parte de la altas. Entonces, esto también influye en las propiedades de los páramos, la ganadería. Entonces, tengo aquí un video pequeñito de la importancia de los recursos. Es un video de RCN. Entonces, digamos, les explica más o menos a grandes rasgos cómo se genera, cómo se produce el agua. Entonces, un metro cuadrado de páramo produce 1 litro de agua. Entonces, ellos captan por la neblina, captan, digamos, el agua. Esta se entra por el suelo, ¿no? Entonces, cuando hay mucha lluvia, los páramos tienen la capacidad de como retener el agua, o sea, no dejarla bajar tanto, sino que ella esté permanentemente allí, este recurso primario esté allí, quietico, y cuando hay sequía, como que el páramo permite liberarlo de manera lenta, ¿no? Como que de manera progresiva. Entonces toda esta agua baja a todos los otros ecosistemas de la región. Em, Como les había comentado, el 70% de la población colombiana vive de los páramos, o sea, necesita el páramo para vivir, necesita el páramo para consumir el agua, para cocinar, para todo lo que hacemos. Colombia tiene la mayor cantidad de páramos. Entonces, ¿qué hay una cuestión, no? Uno de los problemas que tuvimos en la parte de Boyacá, en el páramo de Pisba, es que se estaba haciendo transformaciones muy importantes en este páramo y es la cuestión de la minería. Entonces, como les comentaba hace un tiempo, entonces la minería es uno de los que más influye, o es uno de los métodos más irreversibles de las afectaciones, unos impactos irreversibles, porque después de que se haga minería es muy difícil restaurar un sitio, ¿no? El agua ya no se va a infiltrar igual, los frailejones no van a poder absorber igual la cantidad de agua, los animales van a estar afectados por esta cuestión. Entonces, digamos, este es un video pequeñito de, de, de eso, de cuáles son los impactos, de la importancia de los páramos y de todo esto. Bueno, ahora les presento por qué el páramo es importante como recurso primario. Tenemos una imagen de el páramo de Rabanal. Eh, Muchas personas desconocen que el páramo de Rabanal tiene pues un lago que se llama Lago Verde, que es muy bonito, la zona es muy bonita, pero generalmente de este páramo sale el agua para los embalses de Teatinos y embalses de Gachaneca. Teatinos es una de las fuentes más importantes de recurso hídrico para Tunja. Entonces prácticamente le debemos el agua al páramo de Rabanal. Entonces, bueno, a gran parte del páramo de Rabanal. Entonces, por esa razón, digamos que todas las personas como que deberíamos tener eso en claro, ¿no? O al menos los tunjanos, al menos las personas de acá, que prácticamente el agua deriva de allá. Entonces, las precipitaciones en el páramo de Rabanal, aquí pueden ver, entonces, más o menos cuánto llueve en el páramo de Rabanal, pero una de las cuestiones del páramo es que su transformación supera el 45% de la superficie total. Entonces allí hay bastante transformación. Si ustedes van, digamos, en un día de caminata, no sé qué, ustedes van a ver que la agricultura, la ganadería está ya sobre páramo, o sea, ya está en la zona donde está el Lago Verde. O sea, prácticamente allí está la intervención humana, o sea, no es muchos metros en los que se conserve como tal el páramo. Y es un páramo bastante bonito, es un páramo donde llueve mucho, se reserva bastante agua. Y pues debido a estas transformaciones, entonces la mayoría del ecosistema está reemplazado pues por pastos para ganadería, cultivos de papa y con vegetación secundaria, o sea, vegetación que nació después de que ya se había hecho una transformación hace muchos años. Entonces, esto es algo que hemos visto que sucede. Hay una transformación bastante importante en Rabanal y pues es necesario pronto tomar acciones para esto. Entonces, ¿cuáles serían las acciones, no? Entonces, ¿qué debemos hacer para la conservación de estos lugares? Primero, desde la parte gubernamental, ¿no? Porque tiene que ir en escalas, o bueno, de escalas de arriba hacia abajo, por decirlo así. Y es que hay una ley de páramos que prohíbe de manera definitiva las actividades mineras de hidrocarburos y las agropecuarias de alto impacto en los páramos, que era lo que yo les comentaba, ¿no?
esta ley destina recursos para la transición hacia actividades productivas permitidas. Entonces, eh, no es como que, ay, quitarle al campesino su zona, usted ya no puede hacer nada, no sé qué, y dejarlo sin sus recursos, no. Es más el hecho que se tiene que destinar algunos recursos para que las personas, o sea, darles una alternativa económica para que las personas no, no sigan haciendo actividades de este tipo en el páramo. Esperamos que así como está la ley, pues se pueda cumplir, que es lo más importante de las leyes, que se cumplan. Además de eso, pues establece un tipo de actividades sostenibles válidas, entonces pues hacer un tipo de ecoturismo, pero con senderos demarcados, que las personas usen los senderos, que no se vayan por otros sitios, que no pisen por todo lado, sino que vayan por lugares específicos, que vayan a un parque, que si el parque natural te cobra por entrar, así sea un poquito, pues págalo porque con algo se tiene que sostener el parque. Algunos recursos tienen que recibir además de los gubernamentales para que puedan hacerse las cosas. Y además de eso destina parte de los impuestos al carbono a proteger ecosistemas estratégicos. Bueno, entonces, además de eso hay una cuestión que es la delimitación de páramos, que es una de las más importantes, como que decirle o a las personas o qué tal diga, bueno, a partir de esta altura es el páramo. De aquí para arriba no se pueden hacer tales actividades, no sé qué. Pero entonces la delimitación de los páramos es una cosa compleja porque, como les decía desde un comienzo, todas las montañas no son iguales, todos los páramos no empiezan a la misma altura, entonces es necesario hacer este trabajo de manera juicioso y pues el Humboldt lo está haciendo para que se puedan hacer la protección, ¿no? Realizar esfuerzos con la comunidad, ¿no? Porque eh, la cuestión es que tiene que haber un esfuerzo entre todas las comunidades para que pueda, o sea, no solo el gobierno, sino que tiene que ser una forma integrativa, ¿no? Gobierno, entidades protectoras del medio ambiente, campesinos, niños, jóvenes, toda la parte educativa tiene que estar allí. Y bueno, también otra cuestión es que tiene que haber una cuestión educativa bastante fuerte, no solo a las personas que viven en el páramo, no solo a los tujanos, sino bogotanos, personas de estratos bajos, estratos medios, estratos altos, todos los colombianos debemos tener en cuenta cuáles son los recursos de un páramo, qué es lo que provee el páramo como la fuente que te genera el agua, o sea, el agua no sale simplemente la llave porque sí, sino que el agua tiene un proceso, tiene una parte que influye en los ecosistemas y que es generada sí, por los páramos. Bueno, todavía les estoy acompañando por acá. Uh Eh, -huh. entonces, invitación a todos los asistentes a que por el chat formulen sus preguntas. Y Lida le transmite las preguntas a Isabela. Felicitaciones, Isabela, por su didáctica y excelente conferencia. Gracias, profes, para todos los públicos. Parece que el computador de Lida tuvo algún inconveniente, se le reinició. No sé, yo no tengo Ok, acceso, no tengo Pero acceso. maestro, yo las puedo hacer. Bueno, Lida, gracias, Lina. Gracias. Bueno, entonces te pregunta Jimmy Herrera, ¿qué pasa si desaparecen los lagos de alta montaña? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente, si desaparecen los lagos de alta montaña, entonces la generación de recurso hídrico va a disminuir bastante. Ya no va a haber ese papel, digamos, o va a ser menos el papel de los páramos de la captación del agua, ya que los lagos ayudan a encauzar el agua que se genera de todos los frailejones, ¿no? Es como que cada frailejón hace su papel de captar agua debido a la neblina, a la lluvia horizontal, que es la que más se genera en los páramos, porque generalmente en los páramos lo que más ocurre es neblina y los frailejones pues la ayudan a encauzar y toda esta luego llega a los lagos. Después de los lagos, prácticamente los lagos ayudan a distribuirla en época de sequía o en época de lluvias. Entonces, cuando ya no pasa esto, entonces es más difícil la captación del agua y el agua no va a encauzarse de la misma manera y va a disminuir el recurso. Listo. Pregunta Diana González, los pozos, perdón.
profundos afectan los nacimientos de agua? Señora, ¿Los pozos profundos afectan los nacimientos de agua? los pozos profundos. Generalmente, digamos, hay como diferentes tipos de fuentes de aguas, ¿no? Hay unas que son como de la parte profunda, bueno, subterránea, ¿no? Y de la parte superficial, pero muchas veces estos nacimientos vienen de la parte subterránea, ¿no? Entonces, como que uno más bien va con el otro. Entonces, no todos son así, pero digamos de la parte subterránea generalmente brota agua que va hacia los nacimientos. Entonces, no necesariamente uno afecta al otro, sino que son como coayudados, o sea, son como del mismo grupo, por decirlo así. O sea, como que uno ayuda al otro. Si nosotros afectamos los pozos profundos, más bien, si nosotros de pronto de alguna manera afectamos los pozos profundos con algún tipo de actividad que puede afectar el subsuelo, los nacimientos pueden bajar. De hecho, o sea, si nosotros hacemos una extracción no consciente de estos recursos, los nacimientos pueden bajar. Es más como esa cuestión, o sea, no que uno afecta al otro, sino que uno va de la mano más bien con el otro. Y finalmente, una de Cristian Vargas, ¿cuál es la importancia de la comunidad en el seguimiento en la calidad del agua en los páramos? No te entiendo bien Angie, Ok. creo, no te escucho bien, qué pena contigo, Lina. ¿Cuál es la importancia de la comunidad en el seguimiento en la calidad del agua en los páramos? Ah, ok. Entonces, bueno, la comunidad somos, o sea, empezamos con que la comunidad somos todos, ¿no? La comunidad soy yo, la persona que está en la calle, la comunidad, la persona que está en, en, en las zonas altas, ¿no? Entonces, primero que todo, como ser conscientes de que este recurso es único, de que este recurso en las zonas altas generalmente nos corresponde a todos, o sea, es muy difícil a veces como hacer de pronto entrar en razón o incluso uno que entre en razón de que el agua que tú afectas en la parte superior, el agua que tú no permites que baje o dañas los páramos de la parte superior, afecta a toda la comunidad en la parte inferior, ¿no? Entonces como que tratar de ser como esa cuestión como empáticos de que todas las cuestiones que tú hagas en la parte superior, todo lo bueno o lo malo que hagas en la parte superior va a afectar a las demás personas. Entonces es como ser conscientes de ese recurso, de que ese recurso tú lo usas allá, pero eso va a seguir. O sea, no, o sea, las personas, digamos, tanto los niños o incluso un turista que sube al páramo y va y camina no sé qué, va y deja la basura, es una persona que no ha pensado en los demás, no ha pensado, simplemente ha pensado en él, en su paseo y fue y volvió a su casa y ya se le olvidó que él hizo un impacto negativo. Entonces siempre es como pensar como en conjunto, como lo mismo que nos ha enseñado esta pandemia, ¿no? A pensar en comunidad, a pensar como grupo, como seres humanos, como tal, no dejar como ese egoísmo y pensar que todos tenemos que aportar y que todas nuestras acciones afectan a los demás. Y en los páramos pasa eso y ahora es con un ecosistema que no te habla, ¿no? Tú llegas, de paseas y todo, pero él no te va a decir, oye, llévate la basura o haz tal cosa, sino que uno tiene que ser consciente, ¿no? Y también, digamos, ir, observar, mirar lo lindo, lo bello que es un sitio, pero dejarlo así para que este ecosistema siga produciendo lo que produce y además de eso otras personas puedan ir a verlo y ver lo que a uno le gusta ver, ¿no? Porque uno no solo va a un sitio por ver algo bonito y después lo deja vuelto a nada y se va, no. La gracia es que todos podamos disfrutar de ello y podamos de hecho protegerlo, porque esto es para nosotros, para mis hijos, para mis nietos, para todas las personas que pueden hacer uso de estos sitios. Sí, sí, Isabela. Isabela, hay otra pregunta. Sí, señora. ¿Los estudios de precipitación de cada páramo los realizaron las personas de la investigación o son tomados de alguna fuente? Bueno, allí hay allí están más o menos las fuentes, que generalmente esto se usa del IDEAM y de ciertas estaciones meteorológicas que están en algunos páramos. O sea, no en todos los páramos hay estas estaciones meteorológicas para poder tomar esos datos exactos. Y pues hay otras que sí, pero esos datos son generalmente del IDEAM o algunos investigadores con estaciones meteorológicas,
portátiles pudieron tomar esos datos. Finalizando nuestra conferencia, agradecemos a Isabela González, nuestro magíster en Ciencias Biológicas, por su conferencia. Agradecemos al Grupo de Investigación SIGUA y de parte del Centro de Cultura de Tunja, del Banco de la República y del Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias. Invitamos a nuestro auditorio la próxima conferencia que se realizará el 12 de mayo es sobre acciones y estrategias de las empresas de acueducto y alcantarillado en el corredor industrial del departamento. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias nuevamente Isabela González por su disertación. Gracias a ustedes y gracias a todas las personas que escucharon esta presentación y al Banco de la República, de la UPTC.